dudas que tienen las personas con respecto a por qué me va como me va, por qué existe el mal en el mundo, por qué, por qué hay asesinos seriales, por qué pasan las cosas que pasan en el mundo, por qué si hay cosas malas hay también cosas buenas y viceversa, porque si hay buenas cosas buenas, porque también hay cosas malas. Es muy interesante la clase, pero la vamos a ir desarrollando con la ayuda del cielo. Yo creo que esta nos va a llevar unos de 3 a 4 clases para extenderla apropiadamente. El principio número 11. Ya estamos entrando en la recta final de este curso y debo de hacer una mención especial antes de iniciar la clase. Debo decir que si este curso se pudo realizar o se ha realizado hasta el momento, además de que ha sido por providencia divina, fue porque mi estimado Alberto estuvo insistentemente hace un año escribiéndome casi cada 2 semanas, ya se va a abrir el curso, ya se va a abrir el curso, ya se va a abrir el curso. Y me alegra mucho, de verdad me alegra mucho que, estimado Alberto, continúes con nosotros, que estés en este curso, que Gracias a ustedes. todavía formando parte de la fundación y que estés formando parte de este gran curso que es los 13 principios de fe. Me parece que ya estamos próximos a cumplir el año, si no mal recuerdo. Sí, Voy a revisar el chat, pero creo que ya vamos a cumplir el año de haber iniciado este programa de estudios con este grupo en particular. Yo ya van 3 veces que lo doy con diferentes grupos, 3 o 4 veces. A lo mejor ustedes es el cuarto, pero este en particular ha tenido un sabor especial porque me ha dado la oportunidad de extenderme un poco más en varios conceptos y de poder complementarlo con varias ideas adicionales que Hashem me ha permitido concretar gracias a la experiencia de los cursos anteriores. Y por personas como mi estimado Alberto que han permanecido constantes en el grupo y que me da mucho gusto que continúen. Todas las personas, el estimado Luis, la estimada Magali, todas las que se han ido incorporando al curso, la verdad es que es un gusto para mí ver que en verdad continúan creciendo en su camino monoteísta y que Hashem les permite irse desarrollando poco a poco. De verdad, muchísimas gracias a todos. Cierro paréntesis, cierro esta breve introducción. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que es el principio número 11, que dice: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, recompensa a quienes observan sus mandamientos y sanciona a aquellos que los transgreden. Yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, recompensa a quienes observan sus mandamientos y sanciona a aquellos que los transgreden. Estamos ingresando ya en la recta final de este curso. Estamos en el segundo principio de esta tercera categoría de principios que hablan sobre el sistema de recompensa y sanción. Y en el principio número 10 que vimos las clases anteriores, las 2 o 3 clases anteriores, abordamos el concepto de permanencia, de observancia divina en el mundo. El concepto de que Dios está al pendiente de la creación y está al pendiente de lo que sucede en el mundo. Es decir, que conocimos y aprendimos que Hashem no abandonó al mundo después de haberlo creado, sino que se encuentra presente en todo lo que le acontece al mundo, ya que conoce los actos y los pensamientos del hombre. ¿De acuerdo? Las clases anteriores donde abordamos este principio, el objetivo fue el dejar en claro cómo es que Hashem se encuentra presente en el mundo y pendiente de los acontecimientos del mismo. ¿Cómo es que él conoce los pensamientos del hombre y sabe lo que acontece en el mundo? Este principio nos sienta las bases para poder explicar este principio número 11 que en el cual estamos a punto de ingresar. ¿Por qué? Porque nos da la antesala de el poder conocer cuál es la intención de esta observancia constante de Dios en este mundo.
¿Cuál es el objetivo final de que exista esta observación constante, esta presencia divina constante en todo lo que le acontece en el mundo y al hombre? Que es justamente establecer el sistema de recompensa y sanción, de poder establecer el sistema de recompensa y sanción, que es básicamente lo que nos está enseñando esta tercera categoría de principios y que el principio número 11 va a desarrollar en profundidad. Dios recompensa y sanciona en este mundo y en el venidero. Dios recompensa y sanciona en este mundo y en el mundo venidero. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la observancia divina que existe constantemente en el mundo y en los pensamientos del hombre, Hashem puede observar la conducta del mismo y valorar o evaluar o impartir un juicio sobre esta conducta con base al pacto legal que le corresponde, ya sea el pacto de la Torá para el judío, ya sea el pacto de las 7 leyes para el no judío, o el pacto de la Sheva Mitzvot Hashem para el resto de la humanidad, y impartir una justicia, es decir, darle una recompensa o sancionar sus acciones. ¿Dónde encontramos la base toránica de esto? Lo encontramos en el capítulo 32, el versículo 32 del libro de Éxodo. Capítulo 32, versículo 32 de Éxodo, que dice de la siguiente manera. Estoy 32, 22 de Éxodo, que expresa el texto al pie lo siguiente. 32, 22. Perdón, 32, 32, me equivoqué. 32, 32. Para allá, en Éxodo, ya me equivoqué del libro, estoy en Babilonia. Shemot, Éxodo 33, 32, 32, 32. Y dice así. Voy a leer desde el 30 para que lo contextualicemos. Sucedió al día siguiente que Moshe le dijo al pueblo: ustedes han cometido un grave pecado y ahora ascenderé hasta Shem y quizás logre expiación por el pecado de ustedes. Regresó Moshe a Hashem y dijo: te lo imploro, ha cometido este pueblo un pecado grave haciéndose un dios de oro. Y ahora, ojalá perdone su pecado, mas si no, bórrame del libro que me has escrito. Aquí Moshe asciende a justificar al pueblo de Israel después del pecado del becerro de oro, para interceder por el pueblo, clamándole al Eterno que perdone su transgresión. Pero el Eterno le contesta lo siguiente. Y dijo a Hashem a Moshe: todo aquel que ha pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Todo aquel que ha pecado contra mí. ¿Qué quiere decir esto? Que solo aquel que comete la transgresión es aquel al que Hashem corrige. Es decir, que en la Torah no existe esto de pagar justos por pecadores, ni tampoco de que pagarán los padres por las transgresiones de los hijos, y así sucesivamente. Aquí Hashem expone a Moshe diciendo: aquel que haya pecado contra mí, a ese yo castigaré. Aquel que haya pecado contra mí,
a ese yo castigaré. Es decir, no te equivoques, Moshe. No voy yo a perdonar al pueblo, ni no voy a yo a castigar al pueblo, a dejar de castigar al pueblo solo porque tú me lo pides, ni tampoco te voy a castigar a ti por el pueblo cuando tú no eres el que ha cometido la transgresión. Aquí aprendemos entonces que la Torah establece un sistema de ¿qué? Un sistema de recompensa y sanción. El sistema de recompensa y sanción con el cual Akadosh Baruj Hu imparte justicia y equilibrio en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios sabe quién es el que obedece y quién es el que transgrede. ¿Por qué? Porque lo vimos en el principio anterior, que Él conoce los pensamientos del hombre, mucho antes de que los lleve a cabo. Él está al pensamiento de los pensamientos del hombre y está al tanto de lo que acontece en la tierra. ¿Por qué? Porque hay una supervisión constante, una supervisión divina que le permite evaluar dichas acciones. Sin embargo, este concepto o este principio no puede terminar solamente ahí, porque propone nuevas preguntas, porque invita a la reflexión de nuevos conceptos, de profundizar más en el sistema de recompensa y sanción. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que se equilibra? ¿Cómo es que se imparte justicia a través de este sistema? ¿Y cuál es la diferencia del sistema de recompensa y sanción al otro sistema conocido como de causa y efecto? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Y en qué puede el hombre cambiar para poder entrar en estos sistemas distintos? Primero, tenemos que comprender que si Hashem castiga o recompensa, es con base en un termómetro, con base en algo. Tiene que contrastar la acción de la persona con base en algo, para poder saber si la persona actuó mal o no. ¿Con base en qué lo va a hacer? Bueno, pues con base a su ley divina. Esta ley que hasta el día de hoy no hemos profundizado en ella, que todavía hasta el día de hoy no hemos abordado ninguno de los 7 leyes en este curso. Para quienes están en el curso avanzado, ya han estado con el Rav Kakwa profundizando en lo que es una mitzvah, ya conocen lo que es un mandamiento, conocen la categoría de las 7 leyes. Sin embargo, hasta aquí solamente hemos abordado de manera superficial el concepto de las Sheva Mitzvot Hashem o el pacto del arco iris. Es decir, que Hashem, para poder recompensar o sancionar a alguien, evalúa su comportamiento y esto redefine completamente lo aprendido y lo que otras doctrinas u otras religiones promueven, que Hashem castiga el pensamiento. Aquí, en la Torah, lo que se evalúa es la acción, no la intención. Primeramente es la acción. Por lo tanto, la persona es completamente responsable, tú eres completamente responsable de las decisiones que tomas. Y no existe una corresponsabilidad o no existe una enajenación de responsabilidad de tus decisiones a un agente externo que no seas tú. ¿Por qué? Porque la Torah nos explica aquí que solo aquel que comete la acción es el único responsable de las consecuencias. Así como existen leyes físicas, existen leyes espirituales. Y dentro de las leyes espirituales que nos enseña la Torah, nos explica que existe un principio de causa y efecto
y un principio de recompensa y sanción. Pero ambos principios se derivan del actuar, no del pensar, ojo, no del pensar, sino del actuar del individuo. Es decir, de qué acciones estás tomando, de qué decisiones estás tomando y cuáles son las consecuencias de estas decisiones, ¿no? La gente del mundo no monoteísta a esto le llama karma. Comúnmente la gente le llama karma, es que es karmático, todo se te devuelve, ¿no? Cuando estás en un mundo no monoteísta, que regularmente es fetichista, que regularmente está basado en creencias de muchas otras doctrinas, de muchas otras métodos espirituales, de muchas filosofías, de equilibrios, de tantras, de mantras, de muchas cosas que tienen que ver con la espiritualidad, ocupan este concepto de karma para hacer referencia a estos principios que la Torá prevé como sistemas de recompensa y sanción. Un sistema de recompensa y sanción, ¿no? Eso que nosotros llamamos karma no es otra cosa que el sistema de recompensa y sanción que Akadosh Baruj Hu estableció en este mundo como un mecanismo de funcionamiento para mantener un equilibrio, para poder mantener un orden en el mundo. Por lo tanto, lo que el Creador, bendito sea, evalúa es la acción y no la intención únicamente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que transgrede, que comete una verá, que comete una transgresión, que comete una falta cívica, penal, mercantil, familiar, la que ustedes quieran, no es mayor o menor frente al Creador por la cantidad de transgresiones que hace. Es decir, que lo mismo da que digas que tienes dos personas y que las dos han robado, pero una robó un encendedor y el otro robó 10,000 pesos. Al final del día, no es que una persona sea menos ladrón que otra. Las dos han cometido una transgresión. Las dos han cometido una falta. Y por lo tanto, las dos están tipificadas como robo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo lo hago poquito, es que yo casi no lo hago. Es que no me puedes decir que yo soy un falto, un transgresor, porque en realidad lo que hago, lo hago muy de vez en cuando, o procuro no hacerlo, o se me chispotea, ¿no? El amor propio que tenemos nos hace justificar nuestras acciones y no nos permite realmente hacer una evaluación objetiva de nuestras faltas. Y por lo tanto, menguamos la gravedad de nuestras acciones y por eso nos preguntamos después, ¿pero por qué me va como me va? Si yo soy una buena persona, si yo no le hago mal a nadie, si yo me he portado bien delante de mi comunidad, no insulto, no hablo mal de las personas. En el monoteísmo de la Torah eso no existe. No existe el ser una buena o mala persona, porque en función de qué está lo bueno y lo malo. Hemos estudiado con profundidad que en el monoteísmo de la Torah no se trata, las cosas no están en función de ser buenas o malas, sino están en función de ser verdaderas o falsas. Por lo tanto, una acción no se va a juzgar con base en la intención únicamente, sino propiamente en la acción. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que el robo es robo, el asesinato es asesinato, el adulterio es adulterio. Y no hay ninguna atenuante delante del Creador con respecto a esta falta por la frecuencia en con que se haga. Es decir, es que yo casi no lo hago, o lo hago muy de vez en cuando. Lo has hecho.
No hay distinción. ¿Por qué? Porque delante del Creador existe algo que es libertad total, responsabilidad total. Y hasta aquí, hasta este punto, estamos hablando de cómo el Creador, bendito sea su nombre, imparte justicia por medio de las acciones del hombre. ¿Por qué? Porque existe un código, una ley, un tratado, una reglamentación impuesta por el Creador para poder vivir conforme a esa ley. Y aquel que no la cumple, es sancionado. Hasta aquí parece que todo está muy claro, ¿no? Hasta aquí parece que no hay nada más que entender, ya acabamos, Israel ya quedó, principio número 11 entendido. Ciérralo. Pues no, aún no hemos concluido. Esta es apenas la introducción. ¿Por qué? Porque si ponemos a reflexionarnos un poco más sobre este principio y ponemos a pensarnos y decir, bueno, a ver, Dios recompensa y sanciona a las personas con base a sus acciones. Porque Él dejó dicho cómo teníamos que portarnos, ¿no? Y fue decisión mía el portarme o no portarme así. Esto quiere decir que si yo no actúo conforme Él me dice, me va a sancionar. Lo que quiere decir también que yo tengo capacidad de elección. Que yo tengo la capacidad de elegir. Oye, a ver, Israel, pero espérate, a ver. ¿Cómo que tiene la capacidad del ser humano de elegir? Si tú me enseñaste en el principio número 1, 2 y 3, que Hashem es creador y conductor del mundo, y que nada acontece en este mundo sin la voluntad del creador. Entonces, si yo aplico lo que tú me enseñaste, Israel, en realidad no soy yo el que hizo mal. Es voluntad de Dios el que yo me comporte así. Es voluntad del creador que yo sea de esta manera. No es en realidad que yo sea malo, sino es que Dios así me ha hecho. No me pidas que cambie, Israel, porque yo en realidad así soy. Si Dios en su infinita sabiduría ha hecho todo perfecto, no puede haber imperfección en mí, entonces, porque Él todo lo hace perfecto. Por lo tanto, si Él hubiera querido que yo fuera de una forma distinta a la que soy, así me hubiera hecho. El que yo intente cambiar mi manera de ser o mi forma de actuar sería como ir en contra de su propia voluntad. Y por lo tanto sería creerme más que Dios. ¿Estoy en un error? Interesante postura. Dios, además, tú me enseñaste en el principio número 10, en el anterior, que Dios conoce los pensamientos del hombre. Si Él quisiera, pudiera detenerme. Si Él quisiera, pudiera no permitirme hacer las cosas. Pero si las cosas pasan, es porque Él quiere. Porque Él permite que todo suceda. Porque así lo ha dictaminado. Este tipo de expresiones las encontramos muy común en muchas otras doctrinas y muchas otras religiones, disfrazadas en una caricatura llamada astrología. No sé si han escuchado ustedes que de repente estás, antes ya no, bueno, más bien ahorita ya no lo hacen, pero antes era muy común que en las noticias, además del clima, te dieran tu horóscopo, ¿no? O sea, estabas esperando el clima y el horóscopo, porque no podías salir sin esas dos cosas, porque tenías que saber, tenías que llevar paraguas y cómo te iba a ir hoy según tu masal, según tu horóscopo, ¿no? No, es que yo soy Aries, a ver cómo me va a ir hoy.
y estabas bien al pendiente de cómo te iba a ir en tu horóscopo. No, es que hoy se encuentra Mercurio alineado con Sagitario y la luna se encuentra en la cuarta casa de Géminis. Por lo tanto, vas a encontrar al amor de tu vida, ¿no? ¡Wow! ¿Qué quiere decir entonces? Que mi destino no lo controlo yo, sino mi, mi signo zodiacal. ¿Esto es verdad en realidad? Por allá saldrá alguien que diga, no, esas son solo supercherías, son solamente fetiches. Oye, Israel, espérate. Pero el libro, el Zohar HaKadosh, dice que el mundo fue creado con 22 letras hebreas y con 10 esferas luminosas. Y esas 10 esferas luminosas son los planetas y el sol y la luna. ¿Qué con eso entonces? Y además, cada una de las letras hebreas está compuesta por un elemento, un signo zodiacal y un mes del año. ¿Cómo explicas eso, Israel? ¿Cómo explicas que los maestros cabalistas que yo veo en YouTube me dicen que por haber nacido yo en ese año y por la estructura de mi nombre yo tengo un destino a cumplir? Dios ya lo predijo. ¿Cómo me lo explicas? O todavía más aterrizado a la realidad. Explícame tú, Israel, entonces, ¿cómo es que la Torah dice que Abraham vio en las estrellas que no podría tener hijos? ¿Pueden o no pueden las estrellas, los astros, dictaminar la fortuna de una persona? Con base en la Torah. ¿Es o no es real? ¿Tengo realmente yo libre albedrío o no tengo realmente libre albedrío? ¿Es cierta esta capacidad de elección que yo tengo? ¿Es cierta esta capacidad de elección que yo tengo? ¿O es solamente una ilusión porque todo es providencia divina y todo sale conforme el Creador quiere que salga? ¿O podríamos decir que las cosas no han salido como Hashem ha querido? ¿Podríamos aseverar que el mundo se conduce de una manera distinta a la voluntad de Dios? No. Porque es principio de la Torah, es principio de los 13 principios, optar y decir que Él es el que controla y dirige el mundo. Pero si Él entonces lo controla y le dirige todo, ¿cuál es mi libre albedrío? ¿Cuál es esta capacidad de elección de la cual me estás hablando? ¿Por qué Dios habría de sancionarme o castigarme por algo que yo no tengo la capacidad de elegir? Si Él es Él que ha decidido por mí. ¿Estas aseveraciones son correctas? Todas estas preguntas son introductorias porque la intención es justamente lo que dije en un principio, crear más confusión en esta primera clase. Porque necesitamos abrir el tema, entrar a la discusión y dudar. Recuerden que nuestro objetivo es dudar y poner en tela de juicio todo lo que concebíamos como dado por hecho y traerlo a una nueva explicación y con base en eso entonces caer en cuenta el por qué sí. Ya que hemos abierto estas preguntas que tienen como objetivo el abrir el debate y la discusión y profundizar en el estudio, vamos a empezar a abordarlo de manera ordenada, para que de esta forma podamos ir desmenuzando poco a poco estos conceptos, perdón, y que de esa forma aterricemos al objetivo de este principio número 11. Y para ello es necesario, es indispensable definir el concepto de libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué es que una persona
tenga capacidad de elección. ¿Es verdad que una persona nace buena o mala? Una persona de por sí puede nacer buena o mala. ¿Han escuchado esa expresión que de repente dicen, ay, es que ese niño se comporta de una forma tan que parece que trae una maldad desde chiquito, o sea, como que tiene esa tendencia, ¿no? Sí hemos escuchado siempre esa expresión, ¿no? O, híjole, es que tiene un espíritu así medio chocoso que, híjole, por más que quiera, yo siento que no, o sea, es malvada. De una forma muy maquiavélica de ser. O todavía más, si vemos en casos de asesinos seriales, ¿qué podríamos decir de Charles Manson? ¿Nació malo? ¿Su naturaleza era malvada? ¿En realidad él nunca tuvo la oportunidad de cambiar? ¿Qué podemos decir de estas personas? ¿Cuál es realmente la capacidad de elegir? Para esto, vamos a abrir el libro de la Torá de nueva cuenta para encontrar primero el fundamento en la Torá en donde nos muestre que habla del libre albedrío. ¿En dónde la Torá habla del libre albedrío? Como para que yo pueda traer en cuenta este concepto. Para ello, vamos a abrir el libro del Génesis en su capítulo 3, en su versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Y el capítulo 3, versículo 22, dice de la siguiente manera. Y Hashem Dios dijo, he aquí que el hombre se ha vuelto como único entre nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este pasuk en particular es súper críptico, porque ha servido de debate, incluso para algunas religiones politeístas, de base para decir que existen más de un Dios. ¿Por qué? Porque aquí habla en plural. He aquí que el hombre se ha vuelto como único entre nosotros. Y muchas doctrinas dicen, ahí dice nosotros, ahí está el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Ahí está el Chapulín Colorado, y está Batman y está la Chilindrina. Ahí está, ¿no? Utilizan, incluso una vez me tocó platicar con una persona que es no recuerdo qué religión, pero me decía, utilizaba este versículo para decirme, aquí habla que Dios es más de uno. Y él se me acercó diciéndome, ¿tú sabías que existe Dios Madre? Y yo, sí, porque el hombre, dice la Biblia, que el hombre fue hecho a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Y pues hay hombres y mujeres. Y en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 22, dice que se hizo como uno, como nosotros. Y ahí habla de más de uno. Por lo tanto, existe Dios Madre. Así como existe Dios Padre, también existe Dios Madre. Y yo dije, Madre, ¿qué está pasando aquí? Dije, discúlpame, no, estás entendiéndolo mal. Cuando la Torá habla y dice que hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros, habla sobre un atributo en particular. ¿Cuál es ese atributo? La capacidad de elegir. La capacidad de tomar decisiones. Porque Dios hizo el mundo como Él quiso. No hubo nada que lo coaccionara, nada que lo limitara, nada que lo controlara para hacer el mundo tal cual lo conocemos hoy. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu hizo el mundo de la forma más perfecta posible.
no fue coaccionado por absolutamente nada. Y el ser humano tiene la misma capacidad, la capacidad de elegir, sin que nada externo a él lo coaccione. Sin que nada fuera de él, es decir, sin que ningún agente externo lo coaccione. Es decir, que el libre albedrío en el judaísmo es la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acciones, palabras, pensamientos, caminos, no debido a influencias externas, ni por naturaleza interna del individuo o cualquier tipo de preferencia personal, sino simplemente por una elección que el ser humano hace de manera equilibrada entre lo que conoce como lo bueno y lo malo. Es decir, que Akadosh Baruj Hu creó al hombre con un intelecto, entendiendo intelecto como la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, que creó al hombre con un alma moral, con un intelecto que puede percibir la divinidad en este mundo, que le permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, el ser humano tiene capacidad de elección. Y el versículo que acabamos de leer da cuenta de esto, porque el libro del Jumás explica en este versículo lo siguiente. El hombre es expulsado del Edén. Este versículo habla sobre por qué fue expulsado Adán del Edén. Dios lamentó el pecado y sus consecuencias, pues ahora Adán había impedido que Dios le permitiera quedarse en el jardín. Al comer del árbol del conocimiento, el árbol del conocimiento. ¿Qué es este conocimiento? Este conocimiento es la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que Hashem dice aquí que el hombre se ha vuelto como único entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto que dice como único entre nosotros? ¿A qué se refiere esto? Bueno, a esta capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo en la tierra. Así como Dios es el único que tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo en los cielos. Es decir, que este ser se convirtió único entre las existencias del mundo físico. Por eso el texto dice así, este hombre se ha vuelto como único entre nosotros. Es decir, se ha vuelto como uno distinto a las demás creaciones en el plano físico, como nosotros que somos únicos en los ámbitos espirituales. Por lo tanto, y continúa el comentario diciendo, al comer del árbol del conocimiento, el hombre se volvió como único entre nosotros, lo cual significa que se había vuelto único entre los seres terrestres, así como Dios es único entre los seres celestiales. Porque ahora el hombre puede discriminar entre el bien y el mal, una cualidad que no poseen los animales y las bestias salvajes. Según lo dice Rashi, siguiendo el comentario del Talmud Targum, debido a que el hombre poseía ahora esta capacidad única de conocer entre el bien y el mal, y se había exacerbado su deseo de gratificación sensual, es que existía un nuevo peligro si el hombre conservaba su capacidad de existir eternamente. Porque
pasaría toda su existencia buscando únicamente la gratificación física, dejando a un lado el crecimiento intelectual y las buenas acciones. Dejando a un lado el crecimiento intelectual y las buenas acciones. De modo de que no alcanzaría la dicha espiritual que Dios le tenía reservada. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano tiene la capacidad de elegir. Tiene la capacidad de elegir, ¿para qué? Para mejorar. No tiene la capacidad de elegir para hacerse la vida más complicada. Porque hubiéramos dicho, Señor, quítamela. Estás viendo y no ves que yo no sé elegir, no sé distinguir entre mi derecha y mi izquierda. Quítamela. Mejor, y tú decide por mí. No. ¿Por qué? Porque el objetivo de tener esta capacidad es de poder mejorar, de poder ir hacia adelante. Por eso es que este principio también se sustenta en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, que dice, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, dice, por eso he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Elige la vida, dice. Mira, puse delante de ti de hoy, puse delante de ti el día de hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. He puesto al alcance tuyo, ¿qué es esto? La capacidad de elegir. Eres tú el que va a elegir cómo quieres que te vaya en la vida. No es el diablo, ¿eh? No es como otras religiones dicen, es que vino el espíritu de pecador y me poseyó y por eso pequé, pero no fui yo, fue el diablo que me tentó por medio de sus demonios y que trajo estas experiencias y estos pensamientos pecaminosos. No, en el monoteísmo de la Torá no existe eso. En el monoteísmo de la Torá existe la libertad total y la responsabilidad total. Por lo tanto, o más bien, ¿por qué? Porque la Torá nos dice que delante de nosotros Akadosh Baruj Hu puso la vida y la muerte. Dijo, elige la vida, cumple preceptos, pero siempre está la posibilidad de transgredir. Siempre está la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, Israel, no has contestado mi pregunta. Pero si Hashem conduce y dirige todo, ¿cuál es realmente mi capacidad de elegir? Bueno, dentro de la conducción de Hashem existe tu capacidad de elección, porque Él es el que te ha dotado de esa capacidad de elegir. Es decir, que Hashem te permite que elijas y está dentro de esa voluntad del Creador cuando conduce y dirige el mundo. Es como cuando un niño está en un corral. Todos hemos tenido, bueno, quiero pensar que todos tenemos hijos y que todos nuestros hijos tuvieron bebitos y que los poníamos en el corral. Llega el punto en el que la cuna ya les queda grande y les queda chica y hay que ponerlos en un corral para que puedan sentirse libres de poder actuar, ¿no? De poder jugar, de poder explorar, de poder correr, de poder llevarse cosas a la boca. Pero la realidad es que esa libertad que experimenta el bebé para poder tener un crecimiento no es más que mi propia decisión
de designarle un espacio para que experimente esa libertad. Pero más allá de ese corral, él no puede tomar decisiones. Porque todo lo que le he puesto a su alrededor está diseñado para que no le haga daño, para que no corra riesgo su vida. No hay objetos pequeños, no hay cosas que le puedan hacer daño, no hay objetos punzocortantes, hay almohadas a su alrededor para que si se cae no se lastime. Y entonces él puede experimentar una caída sin sentir dolor. Y entonces él puede experimentar el llevarse cosas a la boca sin tenérselas que atragantar. Porque dentro de ese microuniverso que es el corral del bebé, él se siente con capacidad de elegir. ¿Será que hoy, ahorita tomo leche o mejor me chupo un pie? No, pues mejor me chupo el pie. Y ya después tomo leche. Él lo decide de manera libre. Pero en realidad su libertad está determinada por el espacio que uno mismo le ha dado para actuar. El libre albedrío que el creador nos ha dado es similar a esta metáfora que estoy utilizando. Tu libertad está circuncidada, está circunlimitada a ciertas acciones. ¿Cómo qué, Israel? Explícate mejor. Bueno, tú eres libre de decidir si te vas a poner una playera negra o una playera blanca, ¿no? Eso no pasa nada. ¿Te vas a poner hoy pantalón de vestir o te vas a poner pantalón de mezclilla? ¿Te vas a poner zapatos o te vas a poner tenis? ¿Qué vas a comer hoy? ¿Huevos fritos o prefieres mejor prepararte un sándwich? Todas esas están dentro de tus elecciones, de tu capacidad de elegir. Pero hay elecciones que se encuentran fuera de, como por ejemplo, la de matar. Tú nunca te vas a encontrar decidiendo, ¿será que hoy mato a alguien o no mato a alguien? No está dentro de tu libre albedrío. ¿Por qué? Porque tu conducta te lleva a no matar. Por lo tanto, en realidad, esa no es una elección que tú tomes. Eso ya está delimitado porque tu propia conciencia no te permite hacerlo. No es una elección que tú tomes. No está dentro de tu nivel de libre albedrío. Porque es una que de por sí ya sabes que no vas a hacer. No está dentro de una opción, no es una opción. ¿Sí me explico? No es una opción. Hay ciertas, tú te mueves dentro de un rango de opciones que siempre vas a poder estar tomando. Ese es el sistema en el que Akadosh Baruj Hu te ha permitido actuar. Y a cada uno nos pone en cierto libre albedrío, dependiendo de nuestro nivel del desarrollo del intelecto. Definiendo intelecto una vez más como la capacidad del hombre para poder percibir la divinidad en este mundo y cumplir sus preceptos. ¿De acuerdo? Pero bueno, si entonces yo no soy libre de elegir en totalidad, ¿para qué Dios me dio la capacidad de elegir? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Para ello, tendremos que profundizar más todavía en el conocimiento del libre albedrío y la voluntad. Y para ello, vamos a consultar, vamos a abrir el libro de las leyes de Teshuvah de Maimónides, que, paréntesis, es el libro que vamos a estudiar para el siguiente curso. Sí, permítanme, primeramente Akadosh Baruj Hu permite que concluyamos este curso satisfactoriamente y podamos iniciar el siguiente curso, que es el de leyes de Teshuvah. Pero vamos a darle un vistazo en esta ocasión al libro de las leyes de Teshuvah y lo vamos a abrir en su capítulo 5, que habla sobre la libre voluntad. La libertad de elegir seguir las leyes de Dios o no es otorgada
a todos los seres humanos. Si un hombre quiere seguir el camino de la virtud, convirtiéndose en un justo, esa es su elección. De la misma forma, lo es si elige seguir el camino del mal y ser un rasha o un malvado. Esa también va a ser su elección. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la voluntad de Akadosh Baruj Hu existe tu capacidad de elegir. Por lo tanto, es la voluntad de Dios que tú decidas ser un sadik o un malvado. Está dentro de su voluntad darte la oportunidad de elegir eso. Sin embargo, es un error pensar que esto se determina por el masal, por lo que la gente conoce, la gente que ya se ha adentrado un poco en el mundo monoteísta, por el masal, es decir, por el destino o por la fortuna, o por lo que yo mencionaba hace un momento de los astros y las estrellas y los planetas y las constelaciones. ¿Por qué es un error pensar? Porque el hombre se ha convertido en lo que él ha querido. Y la muestra está en el versículo que abordamos hace un momento de Génesis 3:22. Adán tomó la decisión. Es el primer ejemplo que tomamos del libre albedrío en la Torah. Después de que Adán transgredió, dice la Biblia, dice la Torah, el hombre se ha convertido en uno de nosotros al conocer el bien y el mal. Esto quiere decir que la humanidad esto quiere decir que la humanidad es excepcional en el mundo. Solo el hombre, entendiendo hombre como mujeres y hombres, hombre como especie, con su conocimiento e inteligencia, puede distinguir entre el bien y el mal y escoger entre ellos. Adán y Eva, hombres y mujeres, fueron sentenciados a morir por su pecado, como ya estaban advertidos. Por lo tanto, Adán tuvo que ser expulsado y desterrado del jardín, ya que ahora tiene libre albedrío para extender su mano y también tomar del árbol de la vida y así vivir para siempre, como ya lo hemos expresado. Ni siquiera dice en el capítulo 5, en el inciso 2 del libro de Teshuvah, ni siquiera observes la nación dirigida por gentiles tontos o el judío ignorante que dice que Dios le da al hombre una virtud o un masal desde el momento del nacimiento, para que la persona sea justa o la persona sea malvada. Maimónides dice, ni siquiera observes, no le pongas atención a aquellos gentiles necios y a aquel judío ignorante que te diga que Akadosh Baruj Hu ha creado una persona buena o mala. No existen las personas buenas o malas. Por lo tanto, en nuestra vida no existe él es una persona mala o él es una persona buena. No existe eso. No, en el monoteísmo de la Torah no podemos poner arquetipos de bueno y malo. Porque Akadosh Baruj Hu no ha creado personas buenas o malas. Ha creado personas que requieren equilibrarse con desequilibrios, que a nuestra percepción podrían decir que es buena o mala según nuestro objetivo, según nuestra óptica. Pero la persona tendrá sus argumentos para poder actuar como actúa. Sin embargo, no por eso es buena o mala.
¿Va a ser solamente transgresora o va a ser justa con base en su actuar frente a las leyes de la Torah? Pero no existe que sean buenos o malos. Por lo tanto, esto también aplica para uno. No te creas una persona buena o mala. No puedes decir para ti mismo, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Porque delante del monoteísmo de la Torah, eso y nada es lo mismo. Ni tampoco puedes decir, es que esa persona es mala. Porque delante del monoteísmo de la Torah, eso y nada es lo mismo. Cada persona tiene el potencial de convertirse en una persona justa que sigue los caminos de Moshe. O de ser un malvado que siga el camino de Jeroboam, el rey malvado que pecó e hizo pecar a el pueblo de Israel. Es decir, que en nosotros no existen buenos ni malos. Somos una oportunidad de ser. Y cada uno de nosotros vamos a decidir qué queremos ser. Sea una Barbie Girl. Ah, no, ese es un eslogan de Mattel. Cada uno va a decidir qué es lo que realmente quiere ser. Tiene el potencial de mejorarse o de empeorarse. También puede adquirir sabiduría o ser ignorante. Ser piadoso o desalmado. Mísero o generoso. O poseer cualquier otro tipo de rasgo de carácter. Pero no existe ningún ser humano que haya nacido bueno o malo. Por lo tanto, el libre albedrío es la capacidad del ser humano de elegir independientemente de su signo zodiacal. Ahora, si bien es cierto, la Torá aborda desde la parte mística que existen energías que llegan a este mundo por medio de malajim o ángeles, y entendiendo ángeles como inteligencias espirituales que actúan por medio de cuerpos celestes como constelaciones, astros y estrellas, y que en cierta manera influencian de esa energía a la persona dependiendo en el día que nació. Eso no determina en ningún sentido que la persona esté obligada a ser así. Voy a poner un ejemplo. Las personas dicen que los Aries, bueno, los de las tarot y las cartas dicen que los Aries somos elemento fuego y por lo tanto somos intensos. Regularmente tenemos la característica de ser líderes. Nos gusta emprender proyectos. Nos gusta comprometernos con una idea. Somos soñadores, somos pasionales, pero somos iracundos, somos explosivos. Por lo mismo que tenemos esa energía que abraza, es un fuego que puede consumir o que puede producir, ¿no? Yo soy Aries. Y en cierto modo hay algunas cosas que sí están como acorde con mi personalidad, pero eso en ningún sentido dictamina que yo tengo que ser así siempre. Si bien pueden ser rasgos que pueden influenciar mi temperamento, yo tengo en todo momento la capacidad de controlar y de dirigir todas mis decisiones. Y en ningún sentido voy a poder echarle la culpa a mi signo zodiacal por las decisiones que tomo o por cómo me va en el día. Porque es una decisión. Yo tengo el control y yo voy a decidir cuál es mi futuro, no mi signo zodiacal.
Por lo tanto, aquellas personas que le quieren dar más peso a ese tipo de cosas, no se quieren hacer responsables de sus propias decisiones, ¿no? Es más sencillo responsabilizar al horóscopo, al chanclas, al diablo, a los demonios, al vecino, que a mí mismo, ¿no? Que todo el mundo tenga la culpa menos yo. Y en el monoteísmo de la Torá, lo lamento, mis estimados amigos, pero no es así. Aquí uno es responsable de lo que le sucede, completamente. Y este libre albedrío es lo que da la capacidad para poder entrar al sistema de recompensa y sanción. Es decir, que sin poder elegir, no podría yo tener una recompensa o tener una sanción. Porque pensemos en un robot que ha sido programado para poder dar vuelta cada 10 metros a la izquierda. Avanza 10 metros y da una vuelta a la izquierda, da una vuelta a la izquierda, da una vuelta a la izquierda, da una vuelta a la izquierda. Y en ese avanzar y dar vuelta lo lleva a llegar a la orilla de un barranco al cual la siguiente vuelta lo va a descarrilar. Llega al punto, da la vuelta y se tira. ¿Podríamos juzgar al robot de que hizo algo malo? ¿Por qué no? Porque no tuvo capacidad de elegir. Estaba programado para eso. En el caso contrario, supongamos que en esa vuelta a la izquierda impide que alguien se caiga y lo rescata, en vez de que se caiga, lo rescata y lo quita de la orilla, ¿podríamos aplaudirle? ¿Consideraríamos que hizo algo loable? Tampoco, porque no lo eligió él, solamente fue producto de una programación. Por lo tanto, nosotros no podemos estar programados, porque si estuviéramos programados no habría mérito en nuestra acción y no tendríamos capacidad de mejorar. No tendríamos la oportunidad de decidir y de ir hacia adelante. Esta es la primera introducción, la primera clase con respecto al principio de recompensa y sanción, que habla de libre albedrío. Sin embargo, la siguiente clase vamos a continuar profundizando sobre esto. Y con esto voy a traer una pregunta que vamos a abordar la siguiente clase. Si en realidad el ser humano tiene la capacidad de elegir, como lo hemos visto hasta el momento, explícame, Israel, ¿qué pasó con Faraón? ¿Qué acaso no era voluntad de Dios que el pueblo de Israel estuviera en Egipto y que fuera esclavizado por 200 años? Entonces, ¿qué hizo de malo Faraón? ¿Que no fue voluntad de Dios? ¿Que no fue él el que decidió que así fuera? ¿Por qué Faraón fue castigado tan severamente por su acción? Si en realidad fue a Dios quien lo decidió. Pregunta que vamos a tratar de contestar la siguiente clase. Hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta o comentario, algo que quieran aportar a la clase. Dejo abiertos los micrófonos. Perfecto. Yo, Bueno, pues entonces. Sí, adelante, estimado Luis, adelante. yo, pues, más que nada, yo también he visto lo del libre albedrío, lo he tomado así, que Dios da opciones, da las opciones como en un examen, de esos de multiopciones. Te da 3, 4 opciones, tú escoges la que ves conveniente. Entonces, si dices la A, la B, la C, es tu decisión, ¿no? Ahí es donde yo percibo el libre albedrío así, que uno decide cómo lo quiere contestar la respuesta. Y cuando uno le resuelve, cuando uno entrega el examen, es donde viene la consecuencia, ¿no? Ok, perfecto. Muy buena apreciación, también es muy buena. Perfecto, Gracias. estimado Luis. Estimado David, adelante.
Buenas noches, señor Israel. Agradecidos a nuestra institución Orahaim por este excelente curso, con usted también por ser un gran maestro. Bueno, entonces mi pregunta sería lo que nos diferencia entonces de los marajim es de que ellos no tienen libre albedrío, ¿no es así? Y entonces, y también los sentimientos también que nosotros tenemos, a diferencia de ellos, es diferentes, nuestros sentimientos, la ira, el amor, la compasión, todo eso influye también, ¿no es cierto? Entonces, esto también sería diferente, digamos, a ellos. Esa sería mi pregunta, señor Israel. Muchas gracias. Correcto, David. Es correcto lo que dices, efectivamente. Principalmente, la principal diferencia que existe entre los ángeles y los seres humanos es que somos imperfectos y que los ángeles son perfectos y por lo tanto no tienen capacidad de mejorar. Algo que es perfecto está acabado y no tiene la oportunidad de ser mejor. Hay una estrofa en la película no, en una canción no sé si les gusta el rap metal, que me encanta a mí en mi época de los 90s, me encantaba escuchar a Resorte. Y Resorte hizo una canción con Eli Guerra, y en esa canción decía una estrofa: ¿qué pasaría si nunca muero y no tengo la oportunidad de nacer de nuevo? ¿Qué pasaría si las flores nunca se marchitaran y nunca resucitaran como ratones? ¿Qué pasaría si nunca el sol se ocultara y tuviera la oportunidad de ver nacer un nuevo día? Es decir, que todos estos aspectos que parecieran carencias y defectos, en realidad son oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De ser mejores que ayer. Por lo tanto, una de las principales características que tenemos versus los ángeles es que, aunque ellos son perfectos, no tienen la capacidad de ser mejores. Y aunque nosotros somos imperfectos, tenemos la capacidad de mejorar día tras día y de poder llegar a ser superiores a ellos. Es por eso que también adolecemos de la parte emocional, ¿no? En donde nuestro corazón no rectificado, nuestra alma emocional, nos dirige y nos conduce para actuar de manera impulsiva. Pero la idea es que cuando empecemos a interiorizar la práctica monoteísta, entonces nuestro actuar sea más racional y con base a, a un norte, a una dirección, que es la proximidad del Creador a través de la práctica de los deseos. Pero muy buena observación, sí, efectivamente, estimado David. Muy bien. Muchísimas gracias. Mi estimado Alberto, ¿algo quieras aportar o estamos terminando? Nada, como siempre, nada más agradecer que nos das tu sabiduría y pues gracias a todos, estuvo muy buena esta clase, como siempre, y pues, shalom, shalom. Perfecto. Estimada Magali. Yo quería comentar que cuando mencionó al principio de que el ser humano, Dios lo creó perfecto, el ser humano, no lo creó con carencia. Yo lo interpreto de la manera física. De la manera física estamos completos, estamos hechos, nuestras hormonas, nuestras células, todo el componente materia es completo y perfecto como la misma naturaleza. Pero en lo que estamos carentes es como yo lo visualizo como si fuéramos bebés. Usted sabe, cuando el bebé pues nace perfecto, precioso, pero tiene que ir en desarrollo. Pues yo lo interpreto, puedo visualizarlo entonces de esa manera, que somos físicamente perfectos, somos una creación perfecta, tanto el hombre como la mujer. Pero tenemos que entonces ir en desarrollo de desarrollo de temperamento, de carácter, de muchas esas de conocimiento, de muchas otras cosas que son elementos que entonces van a atribuir el buen comportamiento o el ser humano en su totalidad. Entonces eso lo va a formar entonces una persona que podríamos entonces llegar a la altura de Los Ángeles. Vamos a ver cómo será eso, que eso va a pasar. Hay que pulirnos mucho. Hay mucho trabajo por delante. Hay mucho demasiado. trabajo por delante. Pero demasiado. es correcta la apreciación. Al final del día, en este mundo venimos para trabajar, es un mundo de trabajo. Por lo tanto, hay que desarrollar en todo momento esa capacidad que tenemos de mejorar
Nunca podemos decir, ya, terminé, ya estoy perfecto aquí, yo ya estoy bien. En realidad, mientras tengamos aliento en nuestro cuerpo, siempre vamos a tener la capacidad de ser mejores que ayer. Y eso es algo que no debemos de perder de vista. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, con esto ya estoy terminando la clase el día de hoy. Fue una maravillosa clase. Gracias por su participación. Les agradezco por su conexión. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Que Hashem les multiplique en bendiciones y que nos permita vernos el próximo fin de semana para una clase más de la Fundación. Muchas gracias a todos y Así sea. shalom. Shalom, shalom. Gracias, Isaac. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.